Hola a todos, bienvenidos a Global Business, un podcast de KS Academy y GBLAN. Tenemos una edición súper especial para ustedes, una invitada de lujo. Tenemos a una persona que representa el referente en la industria de promociones, líder en el sector de promociones. La señora Zulín La Antigua, que obviamente va a estar todo este tiempo con nosotros en este capítulo, nos va a contar su historia, nos va a hablar de Grabo Estilo y cómo han podido sostener el liderazgo en esta industria durante todo este tiempo. Así que bienvenida, señora Zulín. Bueno, placer saludarte, Nelson. Muchas gracias por esta cordial invitación. Para nosotros más que un honor estar por aquí y sobre todo que es para transmitir mensajes positivos, que hoy en día es algo que se necesita escuchar. Se necesita bastante, esa es la verdad. Así que muchas gracias. Cuéntenos un poco, decimos líder de la industria de promociones, ¿qué significa eso? Bueno, mucha gente pasa por el edificio y dice que es Grabo Estilo, que es Grabo Estilo. Grabo Estilo nosotros lo definimos como líder en la industria promocional. ¿Y por qué decimos líder de la industria promocional? Porque entendemos que antes de este concepto no había quizá un referente para que el público lo entendiera. Grabo Estilo hoy en día agrupa 6 renglones importantes, viene siendo 6 empresas en una. Nosotros abarcamos lo que es fábrica de bordados, con los uniformes y todo tipo de textiles incluidos. O sea, una fábrica completa en donde cualquier sector del mercado, dígase sector bancario, finanzas, zona franca, industrias, hotelería, salud, necesita uniformes. Grabo Estilo, desde el año pasado, tenemos la distribución exclusiva en República Dominicana de la marca de más prestigio mundial que está en más de 125 países, que es la marca Velilla. Esta marca seleccionó a Grabo Estilo para representarlo en República Dominicana y tenemos ya a partir del año pasado todo tipo de uniforme médico para cada sector, con la ventaja de que lo tenemos en existencia desde una pieza. Estos son uniformes que tienen más de 7 normas de clase ISO, o sea que el cliente no solamente se le da la facilidad del producto, sino también que tiene las garantías desde la fabricación. Entonces, primeramente los uniformes. Pasamos al renglón de la industria de los promocionales. Nosotros por igual, hace cerca de 6 años, fuimos seleccionados para representar de manera exclusiva en República Dominicana también la fábrica más grande del mundo en promocionales, que está también en más de 100 países, en donde es MKT International. Existe todo tipo de renglón de promocionales. Hoy en día, si un cliente quiere 20.000 toallas, tazas, paraguas, bolígrafos, libretas, todo tipo de bulto, todo tipo de artículos para escritorio. Nosotros tenemos 4 naves en el kilómetro 13 aproximado de la autopista Duarte, en donde nos da la ventaja que se entrega de 5 a 7 días normal o antes. Wow. Pasamos a la parte de la industria de regalos corporativos de lujo. Nosotros cubrimos ese renglón desde el 2018, que vinimos a representar en el país más de 10 marcas de lujo a modo de exclusividad. Excelente. Como son Hugo Boss, Cacharel, Christian Lacroix, Cerruti, Ice Wash. Estos regalos y otros que son empresariales sin marcas, sino que son empresariales para uso de promoción y de promover las marcas de los clientes, lo tenemos en existencia. Esto cuando un banco, cuando una empresa desea resaltar un cliente con un producto más premium, pues entonces lo tenemos en existencia. O sea, nosotros tenemos más de 500 bolígrafos Hugo Boss de diferentes modelos en existencia, monederos Cacharel, llaveros, otro tipo de regalo, claro, que aparte de ser el regalo normal, sí. Entonces tenemos regalos premium, igual regalos empresariales. Sí. Entonces te mencioné uniformes, sí, promocionales, sí, regalos, exacto. Y entonces se suma desde el inicio la parte de placas y trofeos, que somos mayoristas en este renglón. ¿Por qué digo mayoristas? Son íconos en esa parte. Porque tenemos en existencia más de 800 modelos a elegir en cristal. El año pasado, hace 2 años, lanzamos la línea ecosostenible, que es una línea que combina el cristal con la madera
en ambos casos reciclados, los dos productos, combinados en una sola línea. Entonces todo esto, la placa y los trofeos, cuando un cliente quiere 300 trofeos para 5 días, 200, nosotros lo tenemos en existencia. Luego pasa la línea de los emblemas institucionales. Los emblemas es todas las acreditaciones que las empresas usan para identificar a un cliente. Dígase los lanyards, los distintivos, los pins, Sí, sí, sí. los botones, los gafetes para eventos. Entonces, esta línea la trabajamos. Cada línea es un mundo. O sea, te menciono solamente como la categoría Claro, claro. para que lo puedan Por entender. supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que aparte de tener el inventario, la mercancía, nosotros contamos con nuestros propios procesos logísticos de producción. Muy bien. O sea que todo lo que vendemos Sí, lo ofrecemos ya con la aplicación del logo. claro. Esto implica que tenemos más de 10 departamentos de producción y cada departamento tiene sus diseñadores, su logística de empaque, su logística de procesos. Sí, sí. O sea que por eso te hice la referencia cuando comencé que Grabo Estilo representa la industria promocional porque Totalmente. abarcamos 5 categorías Esto sin duda, generalmente. sin duda, y de verdad con una marca muy bien posicionada, porque la gente recuerda Grabo Estilo. Sí, así es. Bueno, siempre tratamos de estar no solamente en la parte de lo que tiene que ver la parte de procesos, Sí, sí, sí. la parte de producción, sino también que nos preocupamos mucho por asociarnos a diferentes asociaciones en la Claro. sociedad Sí, sin fines de lucro, claro. y eso ayuda mucho, aparte de lo que es la publicidad, a que no solamente vean a Grabo Estilo como ente suplidor de productos, sino también ya que va asociado a muchas de las actividades que se hacen en el país. Claro que sí. Y una pregunta, ¿cómo comienza este camino? ¿Dónde Sí. nace? ¿Dónde surge? ¿De dónde vino la idea de Grabo Estilo? Sí. Cuéntanos un Grabo poco. Estilo tiene cerca de 23, 24 años, surgimos en el 2001. Coincide que yo digo cualquier proyecto de emprendimiento necesita que la persona tenga cierta experiencia, Sí. así como uno busca candidatos que tengan experiencia, servicio al cliente y todo eso. Coincide que yo trabajo desde los 14 años de edad. Mi esposo también trabaja desde los 14, 15 años de edad. Yo por mi lado soy abogado, especialista en comercio internacional, con un posgrado también en mercadeo. Sí. Pero todo lo que he trabajado toda la vida ha sido mucho servicio al cliente. Sí, sí, sí. Mi esposo por igual, él es ingeniero Sí. en todo lo que tiene que ver con tecnología ya de equipos, maquinarias. Es también graduado de maestría con mercadeo y administración, sin nombrarte todos los cursos de alta gerencia que hemos Sí, tomado. sí. Entonces, cada quien teníamos nuestro trabajo. Yo era abogado en ejercicio, él era asesor de mercadeo, gerente también. Entonces, llegó un punto que se necesita dinero para emprender también. Claro. Teníamos un vehículo, lo vendimos. Wow. Ese vehículo costaba como 600,000 pesos en ese momento. Sí, sí, sí. Y él me preguntó, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Y entonces ahí surgió, mira, yo creo que puede llegar el momento en que podemos comenzar con algún proyecto. Cuando eso, yo tenía un buen ingreso donde estaba. Yo tenía en ese momento, yo digo buen ingreso, 60,000 pesos, Sí. hace 24 años. Muy Yo, bueno, un buen ingreso. Muy bueno. Entonces, uno de los dos tenía que sacrificarse en el sentido de comenzar el proyecto. Exacto. Y resulta que yo asumí la responsabilidad. Nos sentamos para ver qué pudiera hacer, como él Sí. tenía conocimiento en el área de equipos y maquinarias, Sí, sí. y yo en la parte de servicio, negocio, que es todo lo que me ha gustado siempre, hablar, comunicarme. Pues resulta que coincidió que anotamos muchos proyectos en mente. O sea, fueron muchos proyectos que hicimos como un guión, Sí, sí. exploramos diferentes opciones, porque también estaba que venta de equipo tecnológico, o sea, habían otras opciones. Y esa fue la que más se adaptó. Comenzamos solamente como regalos, Ok. en la Plaza Andalucía, en un local de 40 metros, con 3 empleados. O sea que no fue un proyecto que comenzó a gran escala, y en ese momento nosotros el servicio en el mercado no lo hacían otras empresas. Sí, sí, O sí. sea, la parte que comenzamos, en mi caso, fue la venta Ok. de los productos, y ya lo que era el servicio me lo suplían otras empresas a modo local.
Muy Y bien. entonces así comienza Grabo Estilo con la parte de regalos. Yo era la vendedora, yo era la que cobraba, Sí, la que vendía, la que atendía al cliente, sí, la que salía a las 6 de la mañana con una maleta sí, a visitar al cliente, regresaba a las 6 de la tarde a responder los correos hasta las 10 de la noche. sí, sí. Mi esposo me asesoraba con algunas cosas que yo necesitaba, pero te comento que duré 6 años sin cobrar en la empresa. Wow. Eh, Después de haber estado cobrando tan bien. todo, o sea, todo lo que, cuando yo digo cobrar yo, era que todo lo Sí, que la empresa asumía, todo lo depositaba en la cuenta. Yo claro, claro. entendía que eso no le podía poner la mano. Y lo que yo necesitaba para mis cosas personales me las suplía mi esposo. O sea, ir al salón, una Sí, compra. sí. Pero el compromiso era que lo que esa empresa generara, yo no le iba a poner la mano. Qué bien. Entonces, los clientes primero que tuve en ese momento, que era con la Sí, guía telefónica, sí, yo cogía una guía que era como de ese tamaño, comenzaba a llamar a los clientes, sí. a, Sin conocerlos. sin conocerlos. Los primeros clientes míos fueron empresas muy grandes de telecomunicaciones, de salud, de electrodomésticos. No voy a mencionar las marcas porque creo que no es prudente, pero en este caso los clientes que yo tenía, que hice, conquisté en ese momento, hace 23 años, son clientes hoy en día súper Qué bien, activos. qué bien. Eso dice mucho, ¿verdad? Dice bastante. No conocía a nadie, simplemente llamaba, Sí, que ahí es que muchas personas tienen, cualquier vendedor tiene ese miedo de llamar, sí, de solicitar. Yo tenía un catálogo que era con el que vendía sí. y entonces siempre me decía, yo nunca puse que era la propietaria. Ciertamente todavía hoy en día muchos clientes le dicen a los vendedores, y una china que venía a visitarme, ya está allá todavía. Y dicen, yo así, pero ya. Porque en realidad Claro. yo entendía que no era tampoco un proyecto en ese momento tan grande Sí, sí, como para poner propietaria, sí. sino que era un trabajo de servicio. Claro. Y ciertamente en ese proceso duré visitando clientes cerca de 13 años. Qué bien. Me iba a Jaina Moza, Sí, a Villamella, a Jaina, a Boca Chica. O sea, yo anduve Santo Domingo entero y también parte del país sí, haciendo cartera de clientes. Y ya cuando la cartera no la pude ya mantener por mí misma porque era muy grande, claro. entonces ahí yo le toqué la puerta a mi esposo y le dije, yo creo que tú tienes que venir para acá a ayudarme. Qué bien. Pero los primeros años fueron bastante, o sea, te estoy hablando de la parte de cómo conseguir Sí, los sí, sí, sí. clientes, qué Es la parte ofrecía. más difícil. Entonces si vendía, mandaba a hacer el producto en un sitio, tenía que irlo a recoger, Claro, también tenía que lo entregar, después contraté mensajero, claro. contraté asistente, Sí, sí, sí. contratamos ya, pudimos, bueno, quizá muy rápido, pero creo que a los 3 años que Grabo Estilo tenía un suplidor que me hacía los bordados, me dijo, ¿y por qué tú no me compras Zulín las máquinas y esto? Y yo le dije, ah, es Tremenda verdad. tentación, ¿no? Y resulta que todo lo he hecho siempre con mi esposo. Y yo le dije, Sí, mira Ignacio, me están ofreciendo esto, ¿qué tú crees? Bueno, déjame acompañarte. sí. Y cuando vamos, dice, mira, no vamos a comprarte la máquina, te vamos a comprar la empresa. Qué bien. Y entonces muchos departamentos de la empresa se fueron sumando de esa manera. Qué bueno. Quienes no hacían los trabajos, y nos pasó con tres, quienes no hacían los trabajos de servicios, Sí, nos decían después, pero mira, cómpranos ya los equipos, porque ustedes hacen muchos productos, ya quédense con ellos. Y resulta que nos pasó con una empresa en Santiago de serigrafía, que nos vendió la parte de serigrafía. qué Después bien. nos pasó con otra de otro bordado también, que nos vendió más máquinas. Y así fuimos incorporando en los primeros años lo que fueron los Ahí va talleres. el crecimiento entonces. Pero yo ya en la conversación me doy cuenta de algo. Es como que tanto usted como su esposo tienen una preparación académica Sí, sólida. bastante, sí. Obviamente eso Sí, eso, debió haber influido mira, bastante, ¿verdad? eso En fue todo uno de este los primeros proceso. retos, porque cuando tú estás en la universidad no te enseñan a dirigir personal. Eso Exacto. fue uno de los primeros retos que Sí, yo tuve. sí, Cuando un asistente me decía algo y yo no tenía cómo responderle. exacto. Y en ese momento te estoy hablando que eso fue cuando estábamos en la Plaza Andalucía, que apenas tenía 2 o 3 empleados. Yo misma me dije, wow, pero no tengo como esos argumentos Claro. para responderle a los empleados. Y ahí me vino la preocupación que necesitaba otra destreza. Y comencé a investigar. En este momento me cayó del cielo, digo yo, la firma del Carnegie.
que justamente en ese momento estaba haciendo unos trabajos en el país. Sí, sí, sí. Aquí hay muchas instituciones muy buenas. En ese momento coincidió que ellos fueron como clientes nuestros y estaban haciendo unos cambios en el país, ellos estaban haciendo un cambio de Claro. telefónica a otra marca. Y la directora era Marnie Forestier y me hice amiga de ella, porque era cliente ella mía. Y yo le dije, mira, yo veo que tú tienes un programa de alta gerencia. Me dice, sí, lo único que eso va dirigido a grandes empresas porque era costoso. Y yo le digo, ¿y qué tiene todo eso? Ella me enseña todos los módulos que tenía liderazgo, Claro. solución de conflictos, empoderamiento, Sí. una serie de habilidades que era la que yo necesitaba. Bueno, pues te cuento que ese programa en ese momento era bastante costoso y ella me dio 6 meses para pagarlo. Qué bien. Y en ese momento, ese programa me cambió la vida. Claro. También yo le dije a mi esposo, mira, vamos a hacerlo juntos porque creo que los dos, aunque tú no estés aquí ahora, pues lo vamos a necesitar. Por supuesto. Lo hicimos juntos los dos y resulta que esa fue la primera base como para yo comenzar a dirigir personal. Claro. O sea que la capacitación en las necesidades que yo tenía en ese Sí, momento, sí, sí, sí. eso fue un reto Fortaleció. en el principio. Sí. Fortaleció. ¿Y usted recuerda alguna anécdota así de esos inicios que pueda decir, wow, me pasó esto, no me olvido de esto? Sí, mira, todo el que va a emprender, al igual que cualquier vendedor que va a llamar y un cliente le pone una objeción Sí. que se echa para atrás, recuerdo que yo digo que dice Pepín Corripio que los negocios se ponen como para que desaparezcan Sí. y que el papel del propietario es hacer que no desaparezca. Exacto. Recuerdo que cuando teníamos 3 años, pusimos una sucursal en Jaguar Dominicana, o sea, cerca de Jaguar, que estaba en la Tiradentes. Sí, sí. Yo estaba ahí en la Roberto Pastoriza. Ahí alquilamos un local. Y ese local eh, había que pagar por adelantado. Sí. Un mes por adelantado, siempre un mes por adelantado. Resulta que yo en ese momento ya tenía contabilidad organizada y tenía el contador que tenía que ir a firmar, como a certificar el cheque, llevarme el cheque para firmarlo, para pagar la renta de alquiler. Teníamos unas máquinas encendidas con unos trabajos que íbamos a entregar de serigrafía o de bordado. Pues resulta que yo veo que se me apagan todas las luces a las 6 de la tarde. Oh, Dios. Y se me dañaron unos productos que estaban en máquina. Sí, sí. Cuando voy a la oficina de abogados que está cerca, al mismo, cerca del local, le digo al asistente, ve acá, se me apagaron las luces, ¿qué pasó? Me dice, no, porque son las 6 y no han pagado el local. Y yo le dije, pero yo te dije esta mañana que el contador viene hoy, pero que él no llega a las 6, llega un poquito más tarde y trae el cheque. Ah, pero el dueño dijo que hay que cortarte la luz porque son las 6 de la tarde. En ese momento yo me senté en el sofá, me recuerdo. Y ahora, sin mentirte, como ahora a mí se me aguaron los ojos, Sí, sí, a mí se me bajó una lágrima. sí. ¿Por qué? Porque al otro día yo tenía que entregar una mercancía. Claro. Y yo dije, wow. En ese momento yo dije, no, esto no puede seguir así. Sí. Porque yo me sentí tan impotente, yo dije, wow, pero tú estás tratando de echar para adelante, pero mira cómo se te presentan las pruebas. Y esta fue una prueba muy dura que muchos emprendedores tienen que pasar. Sí. ¿Qué pasa? Que eso fue viernes. Nosotros, mi esposo y yo teníamos nuestra casa, que la estábamos pagando en el banco, Sí. en los restauradores. Sí. Ahí vivíamos con nuestros 2 niños y 2 niños de él más grandes. O sea, tenemos 4 4. Sí. y una hermanita, son 5. Sí, sí, sí. Entonces, este domingo íbamos a la iglesia del Buen Pastor que está en la Carmen Mendoza. Sí. Y le digo yo, mira, tú sabes que pasé esta situación el viernes. Yo me voy a arriesgar a que vamos a vender nuestra casa para comprar un local para la empresa. Y entonces resulta, él me dijo, ¿tú crees? Yo dije, ¿por qué? Porque apenas tenemos 2 años en esa casa. Y yo le digo, sí, pero estoy pasando mucho trabajo en ese local, me hicieron esto, que me dolió mucho porque le quedamos mal a un cliente. Bueno, pues dejamos los niños en la iglesia. Sí. Automáticamente dejamos los niños en la iglesia con mi hermana, porque ya estaban grandecitos todos. Salimos y justamente cuando salimos vemos un local en la misma acera de la iglesia de 2 pisos que decía se vende. Una casa vieja,
como de 30 años más. Sí, sí, sí. Y digo yo, mira, vamos a pararnos aquí. Y resulta que viendo la casa, dijimos, esta casa va a ser Grabo Estilo. Pusimos la otra en venta, se vendió en 4 meses. Y resulta que donde está Grabo Estilo hoy, en el edificio corporativo, es ahí. O sea que a veces lo que tú ves como un reto, Sí, sí. lo que tú ves como un impedimento, es lo que te va a abrir la puerta a nuevas oportunidades. En ese momento lo vi como un reto y fue algo fuerte, Sí. pero eso fue lo que nos abrió a hoy en día tener ya, por decir que tenemos un edificio corporativo. Sí, así es. Wow, es una anécdota muy estremece, de verdad, porque pero obviamente se abrió una nueva oportunidad. Sí, así Pero no mismo. todo el mundo lo ve así. No, y mira, todo emprendedor tiene muchos retos, o Sí, sea, está la parte de que tú necesitas recursos sí, y en ese momento, si tú no eres un hombre sí, sí, sí. institucional, que tú tienes mucho peso financiero, Sí, eso es un reto que tienen que sobrepasar Claro. los emprendedores. claro. Igual las instituciones del Estado, cuando están haciendo auditorías, Sí, sí, sí. que aduana, nosotros tuvimos también experiencias de ese tipo. Claro. Y entonces son de las cosas que aunque tú lo ves en el momento como un impedimento fuerte para ti, para tú seguir, Te fortalece. entonces eso es lo que te dice, espérate, que tú tienes entonces que organizarte más, Exacto. tienes que formalizarte más, tienes que ser Claro. más autoexigente a modo interno. Y creo que todo eso tropiezo los primeros años, Sí. porque todo eso fue los primeros años. Claro. Porque fue eso, la parte de las instituciones tiene que ver Sí. mucho con los gobiernos Sí, 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 sí. que auditan por renglón de empresa Claro, claro. y no importa que tú seas mi pyme Sí, 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 sí. en ese momento. Y entonces me ayudó mucho a asociarme a instituciones de mujeres, empresarias, mi pymes. Eso me Claro. ayudó mucho Claro. porque nosotros desde el 2001 que creamos, yo siempre decía, wow, pero que el cliente, aparte de un producto, hay que darle una garantía. Claro. Y entonces me ayudó mucho que desde el 2001, desde que Grabo Estilo salió, Sí. me asocié a la Asociación de Mujer Empresaria, Sí, sí, sí. Federación de Mujer Empresaria, Cámara de Comercio Dominico-Chino. O sea, siempre estaba como buscando esas entidades Sí, sí. y me ayudaron muchísimo porque todas esas capacitaciones que Claro, tal vez no claro, tenía claro. acceso, Sí, 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 sí. entonces ahí yo podía tener una seguridad mayor. Totalmente. Hay una reflexión aquí en este camino y es que obviamente un proyecto que nace pequeño tiene muchas probabilidades de crecer y de evolucionar, claro, con el carácter de sus fundadores, de sus propietarios, o sea, con la visión que ustedes tuvieron. Sí, Pero ya ustedes comienzan a crecer y entonces aquí tienen que enfrentarse a los retos del mercado. sí, así mismo. Sí. ¿Cuáles retos ustedes comenzaron a visualizar ya no hacia adentro de la organización, sino hacia afuera en el mercado? ¿Cuáles Sí. retos enfrentaron? Mira, prácticamente, aunque República Dominicana es un mercado pequeño, Sí. es un mercado que se mantiene muy a la vanguardia de lo que se usa a modo internacional. Hay mucha O información. sea, hay muchos gerentes de mercadeo Sí, y nosotros teníamos que saber a quién íbamos dirigidos. totalmente. Nosotros vamos dirigidos a gestión humana, gerencia de mercadeo, compras. Sí. Y resulta que la parte del mercadeo en este país está bastante avanzada, Sí. la parte de publicidad. ¿Qué reto teníamos? El reto de los suplidores, Claro. que no teníamos productos innovadores en un momento determinado, Claro. era como lo mismo siempre. Sí. Y entonces cuando los clientes se acercaban, a veces resulta que a veces a un gerente tú lo visitabas y tú te encontrabas como con 4 regalos del mismo tipo, Sí, sí. porque se lo vendí yo, se lo vendí otra empresa. Por supuesto. Entonces, al final los gerentes de mercadeo del país no tenían esas opciones, o que van a Grabo Estilo, pero Sí. la cartera de opciones era muy limitada. Sí. Y entonces ya en ese renglón tuvimos que hacer grandes inversiones para poder adaptarnos. Otra cosa era que la parte de la infraestructura de procesos, Sí. de producción, no la teníamos completa, entonces dependíamos de terceros externos. Sí, sí, Entonces sí. cuando un cliente te pone una orden y el tercero te quedaba mal, tú le quedabas mal al cliente. Sí. Y eso no pasaba de manera continua. Sí. Entonces la marca nuestra en determinado momento, cuando los clientes la escuchaban, decían, Sí.
pero ustedes siempre nos quedan mal, pero que los productos de ustedes no son muy buenos. Entonces, esos fueron unos años que ciertamente teníamos el cuerpo de venta, pero los vendedores decían, pero que cuando yo voy a tal sitio, lo primero que yo hago es que me presento y el cliente dice, pero ustedes me quedaron mal la última vez. Sí, Entonces, lo primero es que hay que conocerse, hay que conocer la deficiencia que nosotros claro, teníamos y saber qué teníamos que cambiar. así es. Ese cambio, pues definitivamente no fue muy fácil, porque había que cambiar toda la infraestructura, la tecnología, había que adaptar una serie de procesos para poder encaminarnos a lo que el cliente estaba buscando, porque a fin de cuentas estamos dirigidos a los clientes. Y aunque quisiéramos hacer cambios a modo interno, teníamos que escucharlo. Y lo que los clientes nos decían era, tienen que cambiar, tienen que adaptarse, tienen que sumar otra cosa al Claro. mercado. Y creo que así fue que pudimos avanzar. Y ciertamente tuvimos inconvenientes con muchos clientes, que esos son tropiezos, Pero porque lo nadie superaron, quiere tener tropiezos con clientes. por supuesto. Pero ese tipo de tropiezos nos hicieron ver que definitivamente había que cambiar. Y ese cambio no necesariamente tú lo tienes al alcance en el momento, porque una máquina te puede costar, una máquina de la de nosotros, una puede costar 5 millones de pesos, 4 millones, o sea, no es tan fácil cuando tú no tienes quizá todos los recursos para eso. Por supuesto. Pero la evolución ha sido satisfactoria y Sí. hemos superado los obstáculos y entonces ya hemos recibido hasta reconocimientos internacionales. Cuéntenos de esos reconocimientos internacionales que Claro, ustedes han claro. recibido como empresa. Mira, esos cambios nos ayudaron a que creamos un software propio para la empresa, Excelente. para que al ser como 5 empresas en una, Sí, desde que el cliente llega, pues se digita un pedido y ese pedido, al igual que la empresa de courier, pasa por diferentes departamentos y el vendedor sabe en dónde está su orden. claro. Si está en bordado, si está en serigrafía, si está en despacho, si está en empaque, si está en caja. O sea, invertir en ese software fue un cambio. El otro cambio fue invertir en una logística de procesos. Importante. Ahí también le da tranquilidad al cliente Sí, porque nosotros lo manejamos todo con un proceso y esos procesos fueron certificados con asesores externos en ISO 9001 sí, y entonces eso nos ayudó a que el cliente se sienta en confianza y que nosotros ahora mismo, como dijiste, estamos a la altura de entregar mercancía aquí en República Dominicana, pero también en cualquier parte del mundo. O sea, nos certificamos que por los procesos que llevamos y por los renglones y requisitos que hemos ido cubriendo, podemos entregar en cualquier parte del mundo. Al trabajar todo eso interno, todas esas políticas internas, sí, política ambiental, política de seguridad laboral, política de medio ambiente, política de responsabilidad social, al trabajar todas esas certificaciones a modo interno, pues eso se reflejó a modo externo. Y resulta que muchos clientes que nos compraban aquí nos recomendaban fuera del país. importante. Y entonces de ahí comenzaron a contactarnos suplidores para que los representáramos a modo de exclusividad en el país, Sí, que eso viene siendo un logro bastante claro que sí, importante, por supuesto. porque los últimos 8 años hemos estado recibiendo ese tipo de llamados. Claro, Mira, queremos que ustedes sean que nos representen en República Dominicana. sí, De hecho, hay cosas que hemos tenido que rechazar porque a veces un producto amerita un proceso grandísimo. claro que sí. Y entonces, de 8 años para acá, hemos recibido muy buenas noticias de empresas multinacionales que están en diferentes partes del mundo para que los representemos en República Dominicana. Esos fueron logros de hace 8 años hacia acá. Luego se sumó que fuimos seleccionados en diferentes países como la empresa más innovadora en el mercado en nuestro sector. Y Excelente. entonces ahí somos miembros de diferentes entidades. Sí, Te dije Global Business Corporation, Latin American Quality, sí, World Confederation of Business, que está en Texas. Nosotros tenemos más de 6 años siendo miembros, más de 8 años siendo miembros de esas asociaciones internacionales que concursamos y nos postulan año por año para verificar si cumplimos en diferentes estándares y luego de verificar esas auditorías
Entonces salimos en diferentes renglones. Muy bien. Y de ahí las certificaciones que hemos ganado a modo ya en diferentes partes del mundo. Y aquí a modo local pues hemos recibido bastantes reconocimientos. Hemos recibido reconocimiento de las tres primeras asociaciones más importantes que hay en el país de mujeres empresarias, que es AMEPRO, ADME, FEN, como la empresa más destacada en nuestro renglón. Hemos recibido premios de la Cámara de Comercio Dominico-Chino, de Rotary International, eh, de Codopime, o sea, de diferentes instituciones, de diferentes renglones. Hemos recibido certificaciones ya como la empresa más destacada. Y uno de los logros más importantes ya como certificación se sumó hace 2 años. Nosotros desde el 2016 estamos concursando, trabajando los manuales y las políticas para adaptarla a que todo lo que se manejara en la empresa tuviera un trato igualitario para las mujeres y los hombres en grado igual. Eso fue de la mano de Indocal, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Trabajo. Desde el 2016 veníamos trabajando todo eso y resulta que obtuvimos el sello bronce hace 2 años. Y el año pasado obtuvimos el sello plata, que es un renglón más alto. Entonces somos la única empresa en nuestro sector Sí. que logró esa certificación en República Dominicana. Bueno, realmente además de todos esos galardones, ¿verdad? Y premiaciones, yo creo que el mayor galardón es la preferencia que tiene el mercado hacia una marca muy bien establecida. Como yo le decía, la gente quiere un artículo promocional, una empresa quiere un artículo promocional y piensa en Grabo Estilo, o sea, una marca muy bien posicionada Sí. en el mercado. Mira, yo siempre digo que hay que trabajar hacia adentro, Sí. trabajar las bases, Sí, sí, sí. trabajar la seguridad laboral, las garantías, pero siempre mirando de cara al cliente. Por supuesto. Nunca dejarlo de escuchar, Claro. saber qué quiere, saber sus necesidades, saber qué busca, tratar de satisfacer siempre lo que el cliente busca, tener ese grado de responsabilidad por las necesidades del cliente. Y a raíz de eso, nosotros nos dimos cuenta que muchos de nuestros clientes tenían que trasladarse de La Romana, del este, de Punta Cana, de Bávaro, a Sí. Santo Domingo. Sí. Entonces, en este momento, nos dimos cuenta que había que ampliar. Claro. Eso fue creo que en el 2018, antes del COVID. Claro. Y resulta que pudimos instalarnos allá. Claro. Y eso le dio la ventaja a los clientes de la zona este completa, Sí. que iba a ser un servicio igual de eficiente, con facilidades de crédito, facilidad de entrega ya mismo, puerta a puerta, con un personal de servicio al cliente allá. Claro. Y eso fue algo que nos posicionó bastante bien en ese mercado. Luego seguimos viendo que tenemos muchos clientes por igual en la zona norte. Sí, sí. Y entonces habían clientes que venían de Montecristi, de Dajabón, de Gaspar Hernández, de Puerto Plata, muchos clientes. Y entonces también evaluamos y dijimos, bueno, vamos a buscar un punto céntrico Sí. que puedan tener más cerca. Por supuesto. Y de ahí pues pudimos instalarnos en Santiago. Sí. Actualmente ya tenemos 2 locales. Sí, sí, sí. Luego de eso, recientemente nos dimos cuenta también que por el tránsito que hay en la ciudad, muchos clientes de la zona central, dígase Naco, Piantini, Seraya y otras zonas, no se podían trasladar a Grabo Estilo El Sí. Millón. Exacto. Duraban 1 hora y media para venir aquí. Y entonces el año pasado pudimos inaugurar Grabo Estilo Naco. Y entonces en Santiago el año pasado pudimos abrir un segundo local, que es la división de uniformes. Sí, sí. Entonces, esto todo se ha logrado, como te digo, porque ya tenemos estandarizados los procesos, Claro, claro. tenemos estandarizados los productos, Sí, las listas de precios. sí. Todas las sucursales ya hablan el mismo idioma. Y entonces esto al cliente se le ha facilitado bastante, Por supuesto. tanto a la parte personal como al cliente corporativo. Claro. Y esto ha dado resultados que tenemos clientes también en diferentes partes del mundo. Sí. Hay clientes de Canadá, de Dubái, de Costa Rica, de Brasil que nos contactan, Sí, sí, sí. que tienen eventos en República Dominicana y 3 meses antes, 2 meses antes nos contactan o se les manda la mercancía afuera o el evento es aquí. Sí, sí, sí. Y entonces ya tenemos esa sinergia. Claro. Nos falta mucho por escalar, pero Pero vamos a hemos logrado, Claro creo que que posicionarnos
al alcance más fácil del cliente. Hay una parte importante, toda esta ramificación que ustedes han tenido, a mí me llama la atención algo. Ustedes trabajan artículos promocionales personalizados Sí, todo y eso. obviamente eso es un Un- desafío. es un desafío, sí. ¿Cómo impacta entonces la tecnología? O sea, Sí. ¿cómo ustedes hacen uso de la tecnología para lograr eso? Bueno, mira, en este mundo de promocionales va muy rápida la tecnología. Sí, O sí, sea, a nosotros nos pasó que en una feria invertimos prácticamente 4 millones y pico en una máquina sí, rotativa, robótica inclusive de serigrafía, o resulta que como a los 6 meses sale otra más moderna. sí, Entonces, en este mundo va muy rápida la tecnología. sí, En la parte de tecnología quien se encarga es mi esposo sí, Ignacio. sí, 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 Yo trabajo en la parte de venta, claro, negocios, certificaciones y todo eso. Él trabaja mucho en la parte de tecnología y él está enfermo con la tecnología. Entonces siempre vive a la vanguardia, sí, viendo sí, sí, lo que sale en el mercado, visitando ferias, qué se puede cambiar, qué se puede sumar, cómo hacíamos un producto antes, cómo lo podemos hacer ahora. sí, Nosotros somos la única empresa que tenemos más de 20 diseñadores gráficos de nuestra categoría trabajando en cada departamento. Y están in-house, dentro de la empresa. Dentro. Un cliente, una empresa puede comprar en un solo pedido 100 polos bordados, sí, 500 paraguas impresos, bolígrafos promocionales, placas y trofeos, sí, distintivos, display, plumas banner y todo eso en una sola orden se le entrega de 5 a 7 días. Entonces, cada producto va a un departamento diferente. claro, El producto, la orden de ese producto llega a producción a ese departamento y el diseñador le manda un arte digital al cliente. El cliente aprueba, se produce eso, pero cada aleatoriamente los otros 7 departamentos están trabajando con la misma orden. claro, Y entonces, eso da la ventaja que un solo cliente puede comprar 7 renglones diferentes y lo recibe en el mismo tiempo, si está en inventario. Tenemos todo sistematizado, o sea, el inventario está a la altura de un segundo. La lista de precios también. Entonces, eso ayuda a que el cliente tiene la información mucho más rápida. Y que el proceso logístico, por ejemplo, nosotros, cada departamento tiene un supervisor, tiene los operarios de máquina, tiene los empacadores, tiene los que supervisan la calidad. Y entonces eso ayuda, ese personal está siempre en capacitación con firmas externas de calidad y a modo interno. O sea, allá toda la semana hay módulos de capacitación interna. Tenemos un salón de capacitación interno nuestro que caben cerca de 20 personas. Siempre ese departamento está ocupado. O sea, porque siempre hay que estar, damos la oportunidad de que personas que no tienen acceso a conocer X técnicas puedan tener acceso. De ahí el trato igualitario. Mujeres que no podían tener acceso quizá en un momento a operar X máquina, nosotros damos la facilidad que se puede inscribir en unos talleres internos nuestros que tenemos y ahí puede aprender. Y ahí entonces tenemos muchas mujeres en serigrafía, tenemos mujeres en departamentos que antes solamente eran de hombres. oh, qué bien, o sea, que ustedes capacitan A modo internamente interno, sí, esa a modo parte. Muy interno. interesante. ¿Y quiénes se encargan Los mismos encargados, nosotros tenemos una encargada de producción que tiene un MBA, que está calificado sí, bastante, sí, conoce todos los procesos de la empresa y bien, ella se encarga de dirigir la parte técnica. muy Pero bien, también tenemos una firma externa que es la que nos está trabajando en la parte de gestión de calidad en ISO 9001, que esa firma es que le ayuda a trabajar la parte de los procesos, los sí, flujogramas, la parte de una maquinaria, que si una persona no va, qué hay que hacer desde el encendido hasta el apagado. O sea que tenemos cada equipo y maquinaria con el proceso definido para que si una persona falta, esa persona ya sabe cómo cubrirlo. Y internamente de los recursos que ustedes administran, ¿verdad? Estamos hablando de la tecnología, recursos humanos, recursos financieros, la parte de la parte comercial, Sí. marketing, todo. ¿Cuál es el recurso que hay que trabajar más, que hay que dedicarle más tiempo, el que hay Sí. que... Bueno, mira, yo creo que cada departamento es un reto. sí, El departamento de ventas somos cerca de 30 sí, ejecutivos de ventas. Ese es un mundo aparte porque sí, ahí tenemos que trabajar mucho la motivación, sí, el liderazgo, el empoderamiento, el acercamiento sí, con el cliente, la comunicación. Con producción es un lenguaje diferente.
Sí. Entonces, cada grupo se le da capacitación diferente, sea, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo mucho en la parte de capacitación interna, Sí, pero yo me asesoro de firmas privadas claro, que se le paga para que vayan allá o el personal que vaya a claro, hoteles por que se supuesto. le da la capacitación. Igual producción, mensajería, almacén en otro departamento Sí, sí, que hay que trabajar. Y sí, entonces ahí se trabaja la parte de seguridad laboral, claro, prevención de accidentes. sí. O sea que cada Tiene departamento su desafío. tiene su reto. Ahora la parte más complicada es la parte de producción, Sí, definitivamente. claro, Porque son equipos y maquinaria que no todo el mundo conoce sí, y que hay que darle un entrenamiento, que no lo conocían en otro lugar y que hay que darle un entrenamiento desde cero. sí, 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 Entonces, donde más se trabaja el año entero, donde más está el reto de capacitación es en producción, sí, 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 sí. por la complicidad la complejidad de los De los productos. procesos. ¿Y cómo ven ustedes ya en este nivel de liderazgo en el que se encuentran? ¿Cómo ven ustedes ya la industria del sector promocional aquí en la República Dominicana? Mira, ¿Cuál es el futuro? República Dominicana, como te dije, es pequeño, pero consume mucho. Sí, Porque aquí siempre hay un concierto, hay un equipo deportivo jugando. sí, eh, y eso es bueno. Aquí hay muchas empresas de renombre que también existen en el mercado, que son empresas con mucha trayectoria honorable, que hacen servicios similares, que eso es muy bueno. Y hay muchas que son pequeñas, igual que nosotros cuando salimos, que están subiendo. Nosotros inclusive trabajamos con muchas empresas de esa, sí, vendiéndole, apoyándole, mantenemos mucho la ética y la profesionalidad con esas publicitarias o con claro, esos intermediarios, porque entendemos que mientras más empresas hay, pues más necesidad surge por y más supuesto. competencia tenemos de ser mejores y de crecer. O sea que veo que la publicidad aquí, como te dije, está muy a la vanguardia de todos, de otros países, tiene mucho futuro. Y además que el crecimiento económico del país está en un momento positivo. Las recomendaciones de los economistas, la misma inversión inmobiliaria que hemos Sí, sí, visto, sí, claro. la instalación de plazas, la cantidad de conciertos porque es un lugar seguro para el artista venir aquí. O sea, yo entiendo que la publicidad, las empresas que quieran emprender en este renglón, pues entiendo que le puede ir muy bien Claro, porque tú tienes el consumidor por supuesto, que va a necesitar tu producto. por supuesto. Y aparte de eso, está lo que es el servicio. Este tipo de empresa es servicio. Sí, 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 sí. Entonces no va a ser sustituida, la inteligencia artificial viene, Claro, va a ser un instrumento, una habilidad que yo voy a sumar, pero el servicio personal obligatoriamente en países como estos se necesita. así Y es. creo que va a tener, o sea, el futuro es muy positivo para eso. Usted mencionó anteriormente que ha pertenecido a organizaciones de mujeres, de empresarios. Tengo entendido que usted es presidenta de la FEM. Fui presidenta, Ah, sí. fue Sí, presidente. sí. Ya háblenos de esa experiencia, Oh, de la sí. mujer empresaria y ese ecosistema Ok, en sí. el que se unieron ahí en esa... Mira, es sorprendente la cantidad de mujeres que hay en este país que son dueñas de empresas, Sí, tanto de mi pyme, grandes empresas. Es admirable porque las mujeres de República Dominicana que han logrado pasar la brecha de los primeros años, sí, sí. pues mira, tienen una trayectoria tremenda. Son ejemplos y me siento muy satisfecha de que instituciones bancarias, instituciones, industrias, han tomado el tema mujer de alta importancia. Yo digo que le han dado importancia porque para una mujer tener un negocio Sí, es mucho riesgo. sí, Hablando del tema de seguridad, totalmente. los salones de belleza, por decirte así, si tú no le pones una seguridad van a atracar todos los clientes. Sí, Nosotros mismos, todos los empleados, yo creo que hubo un momento que todos los empleados ya habían sido atracados, que le han quitado la cadena, el celular, la cartera, y tuvimos que pagar seguridad privada que no es económica. sí, Entonces son muchos retos para la mujer sí. subir. Están los niños, están si el esposo Sí, la lamentablemente es casa, machista, la sí. casa, los compromisos, con quién voy a dejar los niños, o sea, Claro, es un reto grandísimo. Y cuando tú conoces diferentes grupos de mujeres empresarias, sí, sí, sí. que tú logras ver que ya pudieron, Claro, entonces te sirve de inspiración. exacto. Yo fui miembro de ADME desde el 2001. ADME es la Asociación de Mujeres Empresarias.
Luego me incorporé a la Federación de Mujeres Empresarias Dominio Internacional FEM, que en ese momento era su fundadora, la señora Nanita Espaillat. Sí. Entonces, yo siempre estaba involucrada como mujer joven de mi pyme, siempre me invitaban a todas las actividades, yo iba porque quería aprender más, te daban facilidades de asesoría en finanzas, asesoría en liderazgo. Ese tipo de asociaciones se preocupan mucho por otorgarte atributos que tú necesitas y de manera gratuita, pagando una membresía. Entonces, siempre estuve involucrada en todas las actividades de las directivas. Sí. Y llegó un momento que se me acercaron y me invitaron a ser presidente. Eso fue 2016-2018. Excelente. Fue una temporada súper ajetreada porque me tomé la federación como un compromiso personal, Sí. en el sentido de que quería sumar muchas cosas. Nunca podemos perder de objetivo que siempre el propósito de una federación o una asociación de mujeres empresarias es sumar acciones para que todas las socias Sí. puedan tener un crecimiento económico. Sí, sí, sí. Entonces, siempre mi visión fue esa. Todo lo que hiciera estuviera enfocado en que todas las socias brillaran, su negocio brillara. Y fue una experiencia muy bonita porque pude hacer diferentes acuerdos locales e internacionales. Ahí sí me acuerdo con BHD, que me apoyó muchísimo. AFP Siembra, que me apoyó bastante. Teníamos diferentes instituciones del Estado también, que el Ministerio de la Mujer, que Proindustria, que Codopime. Teníamos FEN Oriental, o sea, teníamos una serie de instituciones, Autoque, RPS, o sea, te estoy hablando que en ese momento yo tuve mucho apoyo del sector privado que se sumó a eso y ahí pudimos hacer congreso, Sí. se llamaba Congreso Mujeres FEN Emprende, una revista exclusiva de mujeres empresarias, un directorio bastante completo. Qué bien. O sea, se hicieron acciones en favor de que las MIPIMES y las que no tuvieran empresa Sí. escalaran. Qué bien. Y ahí abrí la puerta para que las próximas que pudieran llegar tuvieran un camino también de la mano nuestra que pudiera ser viable. Luego, posterior a mí, pues fueron otras mujeres como doña Luisa, la doctora Marilis Durán, ahora mismo está la doctora Rosy Escoto, que es la actual presidente, y siempre hemos estado de la mano de esas asociaciones, nunca hemos dejado de apoyar ni de participar porque es el ejemplo que tenemos que dar a las diferentes generaciones. Por supuesto. Usted es una mujer empresaria exitosa y tiene que conocer mujeres emprendedoras, ¿verdad? Sí. Que quieren iniciar. ¿Qué consejo usted le daría a esas Sí. mujeres que están ya con la decisión de iniciar su Mira, vida empresarial? yo tuve la oportunidad el otro día de hablar con una institución que estaba haciendo una encuesta. Yo digo que tenemos que trabajar mucho en las escuelas, los colegios, porque ahí es donde primero tenemos que trabajar. Muchas de nosotras como empresarias debemos de acercarnos a las instituciones escolares, de vez en cuando dar charlas, acercamientos, porque yo digo que la incertidumbre de toda joven es cuando sale de bachiller o cuando sale de universidad, qué voy a hacer, cómo voy a buscar trabajo. Luego que ya tú estudiaste, y lo vemos en cualquier escala, sea que tú te gradúes de una universidad cara, como de una universidad económica o de casos o diferente, es buscar trabajo o qué voy a hacer. No solamente tú emprendes con un proyecto, porque toda mi vida yo trabajé y me sentía feliz trabajando en empresas que no fueran mías. Yo digo que lo primero es tener la seguridad que a ti te puede ir bien en República Dominicana y que haciendo las pautas adecuadas te puede ir bien en tu puesto, sea que no es tuya la empresa, o te puede ir bien en el proyecto que tú tienes. Claro. No es de la noche a la mañana. Van a haber muchas objeciones. Claro. Objeciones de todo tipo. En tu casa, con tu padre, con tu pareja, tú misma. Pero tú tienes que tener una visión hacia dónde tú quieres llegar desde el primer momento, sea en un puesto laboral como sea en tu proyecto. Tienes que visualizarte. A mí me ayudó mucho que cuando pusimos Grabo Estilo, yo visualizaba Grabo Estilo siempre desde ese momento como una empresa que tuviera garantías, valores y sumara algo más. Una empresa como diferente, que sumara estrategias,
La parte de las certificaciones, que eso es bastante interesante, porque es lo que ayuda a trabajar procesos. No todo el emprendedor piensa en eso, Claro. en invertir en capacitación, en Así invertir es, así en es. formar. Y Muchas eso veces fue nada más se algo, enfocan en la parte mira, económica. eso fue algo que a nosotros nos ayudó mucho. Totalmente. Luego la parte de visualizarte. Sí. Yo siempre, del primer momento que era pequeña, me visualizaba con un edificio grande. Yo decía, wow, yo sé que Sí, Grabo Estilo va a tener un edificio grande. sí, Y es increíble. Y todavía, y ahora en estos momentos, siempre me visualizo como con... Siempre yo relajo, pero yo sé que en un determinado momento voy a claro. tener por lo menos 10.000 metros para unas naves que quiero. Sí, Y esa es una visión que tengo. por supuesto. Entonces, yo sé que eso va a llegar. Por supuesto Ahora que están sí. alquiladas, Sí, pero yo sé que van a ser pruebas, porque hay que tener una visión. eso es así. Esa visión hay que tenerla desde pequeño. Así es. Y esa visión es la que te va a ayudar a empujar cómo tú vas a ir llegando. Totalmente. Si no hay una visión hacia dónde tú quieres llegar como emprendedor, lamentablemente no vas a ir a ninguna parte, porque no te estás visualizando. Entonces, me ayudó mucho esa visión, nos ha ayudado mucho visualizarnos. Y la parte de la innovación, que ahí tengo que darle los atributos a mi esposo Ignacio, él se preocupa mucho por la parte de innovar en productos, en estrategias, en tecnologías, y de ahí el eslogan de Vivimos Innovando. Porque ciertamente un cliente que vaya a buscar algo y ve lo mismo todo el tiempo, no va a querer visitarte, no va a querer acercarse, porque te va a ver como una empresa ya obsoleta. Ahora bien, esa frase es un problema. Es un problema, es un reto. Sí, es un compromiso. Es un compromiso porque Sí. te obliga Así a que a modo personal, a modo laboral y a modo corporativo, claro. tú tienes que innovar porque ya hiciste un compromiso. Sí. Y entonces ahí tenemos diferentes renglones. Como mensaje a esas personas que están emprendiendo, te hablé de la visión, Sí, claro que que sí. es muy importante la parte de la visión porque es lo que te va a guiar hacia donde tú quieres llegar. Y cuando tú sabes dónde tú vas, ya con esa visión, los que más, sean tus padres, tu pareja, todo el que está a tu entorno va a decir, bueno, ella quiere llegar ahí, hay que ayudarla, eso es lo que ella quiere. Entonces, porque ya definiste un punto donde llegar. Totalmente. Si tuviera usted que volver hacia atrás, ¿cambiaría algo o mejoraría algo? Mira, hay algo importante. Yo vivo feliz en la posición que estoy y en lo que estoy haciendo y en Grabo Estilo también. Esa felicidad se la transmito al personal, trato de transmitírsela, ya se trabaja mucho la felicidad laboral, en donde nosotros nos vemos como personas, no como números, en donde vemos nuestro ambiente de trabajo como un lugar feliz para tú estar porque es donde tú quieres estar. Y eso mismo hemos tratado de transmitirlo a todo el personal de la empresa, en donde la persona si está allá porque quiere estar allá, que se sienta feliz. Nosotros tenemos empleados de 18 años, de 15 años trabajando allá, de 20 años, de 10 años. Tenemos cero demanda laboral en 23 años. Eso quiere decir que Habla muy bien de nos preocupamos mucho porque la persona se sienta bien. Y por eso que los detalles como un baby shower, que cuando una persona fallece, que una enfermedad, o sea, allá hay una responsabilidad social que se trabaja mucho. Y cuando me preguntas si yo cambio, pues mira, yo he tenido muchas experiencias en donde he trabajado. Mis jefes anteriores son mis amigos hoy en día. Ahora en la posición que estoy entiendo que me siento bien, estoy muy contenta con lo que hemos logrado, porque hemos servido de ejemplo tanto al equipo de trabajo que tenemos como a otras personas que nos ven. Y eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Y a modo de pareja por igual, entonces, y a modo de familia. Sí. Entonces, entiendo que me siento satisfecha y sé que Sí. tenemos que seguir avanzando. Obviamente detrás de una empresa exitosa como Grabo Estilo hay dos líderes, la señora Zulín y el señor Ignacio. No Sí, lo conocemos Ignacio personalmente, Glass. pero Sí, ya sí. tenemos muchas referencias del señor Ignacio. ¿Cuáles son esas actitudes de liderazgo que ustedes han tenido en la empresa que han hecho que esta empresa sea líder en el mercado, sea exitosa y ocupe este sitial que ocupa ahora mismo en el mercado? Sí. Mira, es mucho, es un conjunto, como que digo, de habilidades que hemos tenido que tener.
en donde cada quien se ha distribuido una responsabilidad diferente. Sí. Él trabaja la parte de administración y todo lo que la parte de asesoría en equipos y tecnología moderna y eso. Pero cada quien ha tenido que trabajar diferentes actitudes y habilidades para poder llegar en donde hemos estado. Entiendo que la comunicación, la habilidad de la comunicación a los diferentes equipos de trabajo ha sido muy importante, porque un reto que tenemos los dominicanos es que tenemos que sabernos comunicar. Quizá de niño no todo el mundo tuvo la habilidad de que le enseñaran a comunicarse. Y por capacitación hemos logrado esa comunicación de que los diferentes equipos puedan entender lo que queremos. Mucha gente dice trabajar con dos jefes es difícil. En el caso de nosotros no es difícil porque es un organigrama que esa posición es igual que otro puesto. Lo que hace gestión humana es igual que lo que hace el presidente de la empresa. O sea, tenemos un organigrama que se respeta por área. Y otra habilidad es la empatía. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos que poner en la posición, un líder tiene que saber ponerse en la posición de su equipo de trabajo, de su personal, para poder saber las necesidades que tiene. Esto lo que es proyectando hacia lo interno, Por supuesto. refiriéndonos a lo que es el personal. Igual lo que es delegar, porque a veces nosotros como emprendedores, como líderes queremos hacerlo todo porque Así es. desconfiamos. Así es. No, porque si yo no lo hago va a quedar mal hecho. Y hay que darle esa oportunidad al personal a que pueda hacer las cosas. La planificación estratégica nos ha ayudado mucho. Nosotros año por año hacemos una planificación hacia dónde vamos en cada departamento. En venta, en producción, en innovación, en inversión. ¿Qué pasa? Que eso ayuda mucho al personal a saber dónde tú vas. La planificación estratégica va amarrada de la visión. Entonces, cuando tú le dices al personal para dónde tú vas como Sí, empresa, sí, el personal trabaja más tranquilo, claro, trabaja más confiado, totalmente. sabe hacia dónde va, porque ya se le explicó, porque ya, y aparte de eso, se involucra. No solamente en mi planificación, sino que yo también te permito que como encargado, tú Claro. puedes traer la planificación de tu departamento y ahí hacemos un match de que, mira, de tus ideas, vamos a tomar este y vamos a hacer un solo plan. Entonces ya la persona está involucrada. Entonces, ese liderazgo tiene como te dije, muchas habilidades, Sí, pero con lo que es la visión, la planificación estratégica, el delegar, el tener empatía con el sí, personal, ayuda bastante. También la solución de conflictos, porque cuando se presentan diferentes situaciones en la empresa, en diferentes áreas, hay que saber tomar decisión. Muchas veces tú tienes miedo si es buena o mala, pero tienes que tomarla. claro, Entonces, el tomar la decisión es un factor de liderazgo que debe de tener claro. todo tipo de emprendedor. Eh, Otro factor que entiendo es la facilidad para el cambio. Pasamos por diferentes etapas en República Dominicana, en donde si tú no tenías la habilidad de cambiar, no Sí. ibas a continuar. Totalmente. Entonces, a veces tener esa flexibilidad de que aunque existan procesos, que aunque deba de hacerse así, tú como propietario tienes que tener, o como emprendedor tienes que tener la flexibilidad, Sí, que porque tú eres propietario o dueño, tú puedes ayudar al conserje también. O sea, tenemos que tener esa flexibilidad porque es donde tú enseñas. A veces el liderazgo en una empresa lo tienen los gestores que están dentro y tú tienes que enseñar a esos gestores a que no maltraten al personal. totalmente. Entonces, ¿cómo tú lo enseñas? Siendo flexible a cambios, siendo flexible a ponerte en los lugares de los demás. Esas son habilidades que a nosotros nos han ayudado en el liderazgo de Grabo Estilo a posicionarnos como grupo, como empresa. Nosotros somos un grupo actualmente, como te dije, porque somos 7 empresas en una y cada departamento se maneja diferente, pero creo que el liderazgo con el que hemos trabajado ha ayudado a que el personal se sienta más tranquilo, más seguro, más confiado. Los mismos clientes ven la empresa muy establecida. Muchos clientes a veces saben que no vendemos un servicio ni un producto y nos dicen, pero mira, yo sé que ustedes no lo venden, pero por favor, trabajen ustedes Sí, para nosotros estar tranquilos de que podemos hacerlo.
Y yo creo que ese liderazgo se transmite al cliente también. Totalmente. Bueno, yo creo que ha sido una conversación bastante fructífera. De verdad que hay mucho aprendizaje. Y este aprendizaje de todas estas experiencias, 23 años nos dijo, ¿verdad? Sí, 23 años. Que realmente han sido 23 años de mucho fruto. Nos sentimos muy orgullosos, de verdad, Gracias. de tener una empresa como ustedes que ha dado una demostración de cómo iniciar un proyecto desde pequeños, cómo hacerlo crecer, cómo enfrentar todas las vicisitudes, todos los problemas, pero también cómo adaptarse a los cambios, a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de hacer las cosas. Y algo que a mí me impacta muchísimo es ese tener que personalizar el producto para cada cliente y dejar al cliente complacido y seguir creciendo. Y ahora con esa estrategia tan poderosa que tienen de esparcirse en toda la geografía nacional. Sí. De verdad que nos hace sentir muy Gracias. orgullosos. Yo quisiera que usted nos deje unas palabras finales de motivación a toda esta gente que nos sigue y que yo sé que le van a ser de mucha utilidad. Sí, bueno, siempre me he sentido muy comprometida con los jóvenes, las niñas, las jóvenes por igual, que entiendo que yo soy dominicana, mi padre tiene descendencia china. Resulta que muchos jóvenes y muchos empleados nuestros inclusive optan por irse del país. Sí. Pues yo les digo que no lo hagan porque nosotros haciendo la cosa bien hecha, aunque ha sido un camino un poquito más largo, hemos podido lograr a un nivel que nos sentimos satisfechos. Cualquier persona estudiando, sí he visto que cualquier persona estudiando puede llegar a la meta que quiera. Países como República Dominicana tienen esa ventaja, que automáticamente tú pasas la brecha de sobrepasar lograr esa licenciatura, lograr una carrera, un diplomado, ya tú estás en otra escala que te abre oportunidades que tú no sabías que tenías. Totalmente. Entonces, no perder la confianza en el país. Aquí se puede llegar a ser una persona sumamente exitosa, tener tu proyecto o ser un encargado, un gerente, un buen empleado de cierta categoría, en donde tú te sientes satisfecho con lo que tú estás haciendo. Entiendo que no debe de tirar la toalla, porque muchos profesionales dicen, me voy, recojo, cerramos la empresa y nos fuimos porque lamentablemente no se puede, pero entiendo que sí. Y ejemplo de esto es que estamos echando el pleito, estamos trabajando y siempre asociarse con instituciones. Eso se lo dejo de mensaje porque solo es difícil llegar. Es importante que cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera llegar, se asocie a instituciones que le den la mano, porque nunca, tenemos que ser humildes. El egocentrismo en el liderazgo debe de echarse de lado. A veces creemos que lo sabemos todo y ciertamente no. Necesitamos consejos, necesitamos esa mentoría también de asesores que son los que nos van a guiar, y muchos asesores son gratis. Claro. Muchas veces creemos que eso está a un alcance difícil, pero muchos asesores, de acuerdo al acercamiento que tú tengas Sí. y a la humildad con la que tú quieras escuchar, te van a dar la mano. Así que no pierdan ese ímpetu, no pierdan esa esperanza de que hay que irse para Europa, allá a fregar o algo, sino que aquí trabajando van a poder llegar, y estudiando sobre todo. Más estudiando que trabajando, dijo. Bueno, nosotros nos sentimos muy agradecidos porque usted ha venido a compartir todo esto y ha puesto su tiempo. Yo creo que esto va a ser muy bien valorado y hay muchos consejos que la gente debe seguir aquí. Y sobre todo motivarse. Vamos a hacerlo, vamos a comenzar, vamos a iniciar. Y de verdad que le agradecemos esta estancia en este episodio y de verdad que ha sido imperdible. Gracias a ustedes, Nelson. Gracias, les deseo éxitos a Global Business para que siga continuando, replicando este tipo de historias, que yo sé que la intención es súper positiva y que es lo que las personas quieren escuchar. Cómo llegar, cómo lograr llegar a un lugar que quizás otros lo ven difícil. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, si disfrutaron este capítulo, por favor suscribirse, compártanlo para que mucha gente más pueda beneficiarse de todas estas
informaciones tan valiosas que se están dando por aquí. Pueden seguirnos en nuestras redes de Spotify, de YouTube, y ojalá pues nos sigan acompañando en los próximos episodios. Hasta luego.